lo que le llaman aromas terciarios, que son los aromas que desarrolla el vino con el pasar del tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos un vino que hemos comprado y tiene más de 10 años, 15, 20 años, que son vinos de guarda o vinos viejos como le decimos, pues van desarrollando unos aromas diferentes. Saludos amigos, mi nombre es Javier Rodríguez, sommelier de Fine Wine Imports. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre cómo catar un vino. Repasamos los 5 pasos importantes del tema de cómo catar. Y dentro de ellos surgió una pregunta muy interesante y es el tema de los descriptores. Cuando hablamos de cómo identificar esos aromas y esos sabores en el vino y utilizarlo, ¿verdad? Para el tema de definir el estilo, la calidad o las cualidades de este vino. Así que hoy estaremos hablando, ¿verdad? Y repasando un poco el tema de los descriptores. ¿Qué es un descriptor? Cuando hablamos de descriptores son las cualidades o características que tenemos, ¿verdad? O identificamos en el vino, ya sea la parte olfativa o gustativa, y muchas veces solemos, digamos, poner un adjetivo al vino con un descriptor. Por ejemplo, es un vino suavecito, como decimos, o es un vino dulce, es un vino seco, es un vino fuerte. Pues todos esos son descriptores también, pero en la parte, si hablamos del elemento de la parte profesional, muchas veces los descriptores para un proceso de cata van más en la parte atados a aromas y sabores. Y en los aromas, yo mencioné, ¿verdad? En el pasado episodio, por lo menos tratar de buscar tres aromas, 3 componentes de aroma de fruta y 3 componentes de no fruta, ¿verdad? O estos aromas que no vienen de la parte de fruta. Así que cuando hablamos de componentes de fruta, descriptores de la fruta como tal en el vino, hay diferentes estilos de fruta, ¿no? Buscamos en la parte olfativa identificar, yo en aquel momento en el video, ¿verdad? En el episodio anterior hablamos de buscar por lo menos 3 elementos de fruta. Así que debemos identificar qué tipo de fruta es. Buscamos cítricos, por ejemplo, buscamos fruta de hueso o stone fruit, como le llaman, ¿verdad? Que es el tema de, por ejemplo, los melocotones. Buscamos fruta de baya, ya sean fresas, blueberries, ¿verdad? En buen español, o blackberries, todas estas, ¿verdad? Bayas y cerezas como tal. También se busca la parte de frutas tropicales, como la piña, la papaya, otros aromas, ¿verdad? El kiwi cae a veces un poco en ese elemento de frutas, ¿verdad? Diferentes. Y luego entonces pasas a la parte de los florales. Ya para la parte floral, pues buscamos flores blancas, flores gardenia, geranio, violetas. Todos esos aromas se van buscando. Eso lo vamos a ir discutiendo más adelante. Y luego otros aromas muy interesantes como puede ser la parte de la madera, los elementos de la crianza del vino, como por ejemplo si tiene una crianza en lías, que son las levaduras muertas, pues eso le da unos aromas típicos de aroma de levadura o de pan o de brioche, por ejemplo, dentro del vino. Eso lo vamos a ir buscando. ¿Cómo se hace eso? Pues literalmente, no sé si han notado que la palabra que menciono es buscar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú acercar una copa, llegar a ella y entrar ahí a ver qué es lo que te expresa el vino versus ya ir con la mente de ir a buscar cosas en particular. Por ejemplo, me sirvo un vino, voy a catarlo, estoy buscando aromas sobre ello y empiezo en mi lista, pues cítricos. Tiene cítricos y voy a buscar. Y mientras estoy oliendo, voy buscando a ver si identifico alguno de ellos. Si no tiene alguno de los cítricos, pues paso entonces a otra fruta. Mencioné fruta de hueso, ¿verdad? Que es la fruta que tiene, decimos, fruta que tiene la pepa, ¿verdad? O la semilla grande en el centro, mayormente. Ese tipo de aroma lo busco. Normalmente, tanto cítricos como fruta de hueso no se encuentran tan muy comunes o muy presentes en el tema de vinos tintos con mucho cuerpo, sino más en vinos blancos, típicamente de clima frío. Así que ya uno puede ir, ¿verdad? Filtrando y descartando. En este caso, si fuésemos a probar un vino como este, que es un Cabernet de Napa Valley, pues ya tengo una predisposición a buscar frutas ¿verdad? Bayas, por ejemplo, o frutas negras, o la pasa, la ciruela, los blueberries, como lo mencioné, ¿verdad? O las cerezas. Así que entrar a la copa buscando esos aromas ayuda mucho. Luego entonces, pues vas pasando por cada uno de estos estilos de frutas. Luego entras al tema de si tiene madera o no tiene madera y buscas los elementos de madera, puede ser la vainilla, el clavo, especies dulces. Muchas veces el elemento de la torrefacción, ya sea café, chocolate, elementos tostados, identifican mucho el tema de la madera en la barrica, ya para la crianza del vino. Luego de buscar, sí, ¿verdad? Identificar esos elementos de madera, pasamos a otras cosas. Por ejemplo, un descriptor que nos ayuda mucho a identificar vinos, de la procedencia de esos vinos, puede ser el tema de la mineralidad o el suelo. Ejercicio, ¿verdad?, que recomiendo que hagan
la próxima vez que haya un día soleado y comience a llover, preste atención a ese aroma que está en el ambiente, esa llovizna o esa lluvia que hace que se evapore el agua, ya sea en la acera, en el camino, en el bosque, en la tierra, donde sea. Ese aroma de humedad se define como mineralidad dentro del vino, porque en realidad es un elemento mineral. Así que si encontramos eso en el vino y lo logramos identificar, bravo por eso es muy muy bueno, es tremendo ejercicio y tremendo elemento de identificar, y ya con eso muchas veces, ¿verdad? Normalmente identificamos que es un vino de Nuevo Mundo o un vino de Viejo Mundo, meaning vinos de Estados Unidos, Chile, Argentina, Sudáfrica o Australia, por ejemplo, son vinos del Nuevo Mundo, versus el Viejo Mundo, que son vinos de Europa, básicamente en el centro de Europa, que normalmente presentan ese tipo de aroma que acabo de mencionar, que se llama petricor. Cuando hablamos de otros aromas típicos en el vino que logramos definir, ya sea estilo del vino o calidad del vino, puede ser los aromas, lo que le llaman aromas terciarios, que son los aromas que desarrolla el vino con el pasar del tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos un vino que hemos comprado y tiene más de 10 años, 15, 20 años, que son vinos de guarda o vinos viejos, como le decimos, pues van desarrollando unos aromas diferentes. Típicamente, digamos, si el vino, este Cabernet, que es 2021, el año, hoy presenta notas de frutas negras, posiblemente dentro de 10 años ese aroma va a cambiar un poco y se va a convertir en pasas, ciruelas. Y es algo muy típico que pasa en los vinos, muchos de los tintos, ¿verdad? Vinos tintos de alta gama y de mucha calidad, cuando pasa el tiempo mejoran y van a entonces ir desarrollando esas notas diferentes de aquella fruta que en un momento dado va cambiando, y eso es algo muy interesante en el mundo del vino, donde, por ejemplo, hoy identificamos, hablemos de este vino y lo huele a cerezas y lo identificamos. Pero luego tenemos que hacernos esta otra pregunta de el estado de esa cereza. Si esa cereza es casi verde, o madura, o bien madura, o es seca, o es hecha en una compota, o si es cocida al horno, pues todo eso, la misma fruta va a oler y saber de diferentes maneras. Así que de esa manera vamos identificando la progresión tanto de la maduración de la uva al momento de ser recogida y de la maduración del vino al momento de ser consumido, ya sea, ¿verdad?, cuando han pasado 10, 15, 20 años. Sé que es un tema un poquito complejo, ¿verdad?, pero es la magia del mundo del vino, de ir identificando esos aromas y cómo nuestra memoria olfativa va creciendo y va cambiando con el pasar de cada uno de estos vinos que vamos, ¿verdad?, probando. Y es parte de la tarea que hacemos, ¿verdad?, de seguir descubriendo vinos y nuestra capacidad de discernir esos aromas y esas cualidades. Cuando hablamos de cualidades, pues, o descriptores, como estábamos hablando, ya saliéndonos un poco de la parte técnica de lo que estábamos hablando ahorita, pues entonces viene la parte más, digamos, común o coloquial, ¿verdad? De cuando estamos, ya sea en un compartir, en algo informal, en una cena, en algo normal, de tomarnos una botella de vino con una buena conversación con amistades, pues hay unos adjetivos que son descriptores y se usan mucho, y normalmente nos preguntan, ¿verdad? O ya uno menciona, ¿verdad? Ciertos descriptores genéricos, pero muy buenos al momento de identificar ese estilo. Por ejemplo, este vino es frutoso. Pues, ¿qué significa eso? ¿O por qué se define de esa manera? Pues frutoso es el estilo de vino donde presenta, como dice su palabra, ¿verdad?, la parte de fruta antes y mayormente que todo lo demás. O sea, que es un vino que no presenta tanto aroma mineral como lo hablamos hace un rato, o la parte de la madera, o la parte de esos aromas terciarios o secundarios que hablamos, sino que entra la expresión mayor, es la fruta de ese vino, ya sea blanco, tinto o rosado, expresa la fruta. Que normalmente hay una confusión con el tema de un vino frutoso versus un vino dulce. Vino dulce, cuando lo probamos, percibimos ese dulzor, y hay vinos que tienen tanta fruta, tanta expresión de fruta y concentración, que los asociamos como si fuesen dulces, pero en realidad hay que discernir, ¿verdad?, y diferenciar un poco el tema de que dulce es presencia de azúcar, ya sea añadida o residual, versus la parte del sabor de fruta. Otro adjetivo muy común es ácido. Este es un vino ácido, lo decimos, ¿verdad? Nosotros los sommeliers mencionamos mucho el tema de la acidez, que quiere decir, digamos, presencia de algo agrio en sabor, muy común en los vinos blancos. Es el tema de cuán
cuánta acidez percibimos en la boca, como una sensación de algo agrio, cuando salivamos, ¿verdad? Catamos, que eso lo repasamos en el episodio anterior. Si no lo han visto, tienen que ver el episodio anterior para saber de qué estamos hablando, que es la parte de cómo se percibe esa acidez en la boca. Mineral es un adjetivo muy común. A nosotros los sommeliers nos encanta mucho el tema de identificar la parte mineral en el vino, ya sea olfativo, ¿verdad? Cuando huele a piedras húmedas o piedras que se han roto, o el cemento o la tiza, por ejemplo, o cuando llueve, como lo mencionamos hace un rato, y en boca, sensaciones minerales como por ejemplo, y les exhorto, algo que pueden hacer es un granito de sal o un poquito de sal, probarla sola y percibir cómo se siente en la boca, ese tema de la sal, no solamente el sabor, sino sensaciones. Por ejemplo, cuando comemos vegetales tipo setas, por ejemplo, las setas te ayudan mucho a identificar esa sensación, ¿verdad? Pues se asocia mucho, tanto en aroma como en sabor, con el tema de la tierra. Y no es que vamos a probar tierra, pero sino, ¿verdad? Ir buscando, ¿verdad? Esos sabores que asociamos. Un vino suave, ese es uno de los temas que se menciona mucho, ¿verdad? Un vino suave versus un vino fuerte. Aquí hay que definir un poco el tema de si el vino suave en textura, suave en alcohol, suave en sabor, o fuerte en textura, en alcohol o en sabor. Cuando hablamos de un vino suave en textura, pues un vino que es más ligero, más liviano, que un vino con más cuerpo. Cuando hablamos de sabor, podríamos decir que un vino que es un poquito dulce es más suave en sabor que un vino con alta acidez. Y cuando hablamos de alcohol, pues un vino con menos alcohol va a ser más suave a nuestro paladar que un vino con más alcohol. Bien. Seco. Seco es un adjetivo muy común en el idioma del vino. En Puerto Rico se confunde mucho el tema. Seco, por definición, es la ausencia de azúcar añadido o residual en el vino, pero el puertorriqueño acá, ¿verdad? Comúnmente le decimos seco a un vino que tiene taninos y se nos seca la boca. Y por esa asociación del tema de cuán seco percibimos el vino en nuestro paladar, le decimos, ¿verdad?, el adjetivo de seco a un vino. Pero en realidad esa astringencia en boca se llama taninos. Así que es el adjetivo correcto, ¿verdad?, o el descriptor correcto para eso sería tánico. Un vino tánico es un vino que tiene alta presencia de taninos, que la redundancia, dentro del vino. ¿Cómo lo percibimos? Con la astringencia. Cuando probamos un vino y se nos seca la boca, se disipa, digamos, la saliva en boca, pues tiene que ver mucho con el tema de cuán tánico es ese vino. Con el tema de los taninos, algo que ¿verdad?, se menciona mucho porque suena como que bastante elegante, es cuando dicen taninos aterciopelados. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, hay una sensación de asociando cuán suave puede ser un terciopelo y cuán suave pueden ser unos taninos versus agresivos. Taninos agresivos, taninos, ¿verdad?, firmes, son taninos más intensos en boca versus terciopelo, que es algo mucho más suave en boca. Así que se asocia elementos de sabor y textura dentro de un adjetivo o descriptor. Otros descriptores muy comunes son mantequilloso. Mantequilloso es algo que se usa mucho más en los blancos, típicamente los Chardonnay, y es un proceso, ¿verdad?, donde proviene o viene de la parte de una fermentación o un proceso que se hace en el vino, donde se cambian ácidos dentro del vino y adquiere aromas, ya sea de derivado de la leche, como la mantequilla, la crema, la nata, y cuando leemos el vino nos recuerda mucho esos aromas y se le dice entonces mantequilloso. Oaky o maderoso es muy común, se da mucho tanto en ese tipo de vino como le hablé de los Chardonnay, o puede ser los tintos de diferentes zonas, que es la parte cuando el vino ha pasado un periodo de crianza en barrica y adopta un poco esos aromas de madera y lo asociamos y lo identificamos como un vino que tiene madera presente y se le menciona, ¿verdad?, como un descriptor de oaky. Otro de los favoritos míos es el tema de aromático. Un vino, cuando es aromático, es porque es expresivo y tiene entonces todas estas notas de fruta, de madera, de mineral, de perfume, de flores. Todos esos aromas
hacen que el vino sea, ¿verdad?, expresivo. Mientras más aromas identifiquemos en ello, pues se convierte entonces en un vino altamente aromático, y es una de las partes muy importantes en el vino. Estos son digamos, los más básicos y los que más se suelen mencionar, pero en realidad hay cientos de ellos, y meramente son adjetivos que nos ayudan un poco a encajonar el estilo del vino dentro de esas cualidades, y hace que, ¿verdad?, que podamos entender por qué asociamos ese descriptor con lo que estamos percibiendo, ya sea en copa o en boca. Repasando, cuando hablamos de descriptores, tanto nos podemos ir con la parte técnica de buscar todos esos elementos específicos de frutas, aromas, que repasamos, ¿verdad?, en la parte inicial del video, o nos podemos ir con la parte un poquito más genérica de hablar entonces de descriptores, ya sea tipo adjetivos, como pues hablamos de frutoso. Este vino ciertamente presenta muchas características frutosas. También podríamos decir que es un vino con bastante madera, así que, ¿verdad?, el tipo oaky, como le decimos, con taninos bastante presentes, así que también tiene otro descriptor. Así que podemos, cuando tenemos una copa de un vino como este, ¿verdad?, de Napa Valley, un Cabernet 100% con mucha intensidad, podemos utilizar diferentes tipos de descriptores, siempre y cuando, ¿verdad?, vayan acorde con lo que percibimos en el vino, que es muy personal, ¿verdad? Es un aroma, los aromas y las percepciones son muy personales, y quizás lo que a mí me huele y me sabe no es lo que le va a oler y a saber a usted. Así que en esa parte siempre, ¿verdad?, se lleva a la expresión y a la percepción de lo que tenemos en la copa. Y con esto los dejo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like y comentar. Y si gustaría información de este o todo nuestro catálogo, por favor visita finewinepr.com y allí vas a encontrar mucha información. Salud.